Hola, buenas tardes. No sé si me estáis escuchando. Yo personalmente me veo en pequeño en un lado del vídeo. Supongo que a través del chat me podéis confirmar si todo va bien, ¿eh? Yo me veo, insisto, en una parte de estas cosas son nuevas y vamos a intentar que salgan bien. ¿Se ve bien? ¿Me estáis diciendo que sí? ¿Estoy en pantalla completa? Vale, yo no me veo en pantalla completa, me veo en un rincón. Y va a ser un poco complicado, pero lo vamos a intentar. ¿Mm? Buenas tardes, ¿me veis? Vale, perfectamente. Si pudiera hacer algo para ver la pantalla completa sería ideal. No sé si tengo yo que tocar algo o depende de los técnicos. Pero bueno, de todas maneras lo voy a intentar, ¿eh? Aunque sea una miniatura y no haya respuesta por parte de la imagen. Bueno, estoy encantado de estar aquí. Ha sido una invitación que acepté desde el primer momento. Me parece que el proyecto de Espacio 17 Musas tiene un enorme futuro. Nada más escuchar la pasada semana a Espido Freire cómo vendía este producto y cómo lo contaba, pues yo creo que se veía la auténtica verdad que hay detrás de esto, el entusiasmo que está poniendo gente tan joven como Marina Vicente con todo el equipo que hay detrás. Y sobre todo, quiero agradecer hoy esta posibilidad de dar esta charla, compartir este espacio con vosotros, que he compartido tantas veces en tantos sitios y en tantos lugares de una manera tan distinta, ¿no? No veo a quién me dirijo, no sé si estoy solo en mi despacho, se supone que alguien me escucha, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Llevo ya meses dando clases a través de este espacio, pero bueno, a mis alumnos los veo ahí en caritas pequeñas, de vez en cuando los amplío y hablamos de muchas cosas. Y sobre todo, sigo con lo que estaba diciendo hace un momento, agradecer muchísimo a la Universidad de Alicante que esté aquí apoyando este proyecto. Voy a pensar que estoy en la sede de la Universidad de Alicante, de Ramón y Cajal o de la calle San Fernando y que tengo la posibilidad de dirigirme a un público. En este caso, un público que puede ser de 20, 30, 200, no sé. Ya veremos cuántas personas se han unido a esta charla y a este momento que quiero, insisto, compartir. Gracias a la Universidad de Alicante, gracias a la sede universitaria y gracias a su director, a Jorge Olcina, que siempre que pienso en él se me alegra un poco la vida. Creo que hay pocas personas tan positivas como él, tan tremendamente humanas, tan amables y con ese talento que no voy ahora a describir. Gracias a Jorge Alcina y a todos los demás. Bien, me propongo en el rato que vamos a compartir, yo creo que son las 7:05, voy a estar más o menos hablando hasta las 8 menos 10, 8 menos 5, dependiendo de cómo se alargue o se estire esto. Y, y el propósito, cuando me detenga, insisto, poco antes de las 8, lo que vamos a hacer es abrir el turno de preguntas, todo lo que me vais diciendo, yo miraré el chat. Ahora voy a intentar ir llevándome por el flujo de lo que os voy a contar. Sería imposible ir parando. Y lo que quiero es que os suméis a esta aventura. Vamos a ponernos cómodos. No estamos en un lugar público, estáis cada uno en vuestras casas. Eso tiene la ventaja de que te puedes descalzar, puedes llevar la ropa que quieras, sin ningún tipo de complejo. Y ahora, en esa situación de relax absoluto, os invito a un viaje. Porque hablar de Miguel Hernández, en este caso, con esta intención pedagógica que me ha hecho estar aquí ahora, es emprender un viaje. Un viaje para responder a varias preguntas. La pregunta o el título de esta intervención, si la recordáis, es algo así como Miguel Hernández, realidad perdón, mito y verdad de un poeta, ¿no? Mito y verdad. Eh, esta mañana cuando me han hecho una entrevista sobre esta misma cuestión, me han preguntado dónde está la clave o qué es lo que quiero responder. Hombre, todos sabemos que Miguel Hernández es uno de los poetas y de los autores españoles más maltratado, ¿no? En muchísimos momentos o injustamente maltratado, tanto por un lado como por otro. Quiero decir que, por supuesto, Miguel Hernández fue una víctima brutal del franquismo y en la posguerra era un autor proscrito, difícil de encontrar y de leer, salvo algún poema amoroso que circulaba por ahí, pero era un poeta difícil de encontrar porque ya se encargaron
de tapar la memoria y de silenciarlo, pero también cuando se le reivindica a final de los años 60 o 70, eh, recogemos a un poeta sesgado, a un poeta que no responde tampoco a ese poeta pleno que era Miguel Hernández, ese poeta del amor, ese poeta de tantas cosas, ¿no? Y nos quedamos con el poeta político que en un momento determinado pues interesaba. Ni una cosa ni la otra. Vamos a intentar encontrar al Miguel Hernández en la justa temperatura en la que yo siempre lo busqué, o intenté, después de buscarlo, darlo a conocer. Hace ahora exactamente 20 años que publiqué mi primer acercamiento al poeta, que fue una antología para la editorial Espasa Calpe. Quiero recordar que era así, este libro de la colección Austral, que todos hemos tenido en las colecciones de los libros de color que había. La poesía era de este color y aquí estaba la antología de Miguel Hernández que hice en el año 2000. Bueno, pues este libro fue mi comienzo, el inicio. Bueno, desde entonces para acá, Miguel Hernández ha sido para mí un objeto sobre todo de interés pedagógico, de que se le entendiera en su plenitud. No en el poeta solamente de Perito en Lunas, ni del Hombre acecha, ni de Vientos del Pueblo, o del Rayo que no cesa, o de Cancionero y Romancero de ausencias. Es que es todo, Miguel. Hay una evolución y es la que quiero que todos disfrutemos ahora. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Por eso os he dicho que esto, más que un acercamiento al poeta, es un viaje. Es un viaje. Y ese viaje lo vamos a hacer en un tren. Vamos a arrancar de una estación, perfectamente puede ser la estación de Orihuela, nos vamos a remontar a 1910, al año en que nace el poeta, y concretamente la salida o el arranque de ese tren la vamos a marcar pues ya en los años 30. Ahora os explico. Pero sobre todo en este recorrido que todos dirán, bueno, la vida de los poetas es una vida que da para mucho, ¿no? Bueno, la de Miguel Hernández es una carrera de fondo asombrosa, porque Miguel Hernández murió con 31 años, el año en que iba a cumplir 32, pero murió en marzo de ese año, no en octubre, no en el 30 de octubre. Murió con 31 años y con 31 años, poniéndonos a valorar como una poesía válida, más o menos la que escribe a partir de 1930, 30 y algo, Miguel Hernández no estuvo escribiendo o no tuvo más producción que 9 años de creación. Y en 9 años de creación es asombroso la de páginas y páginas y páginas de poesía, de teatro, de ensayo, de artículos, de cartas, que pudo dar de sí una vida tan corta, insisto. Hay que valorar eso. Y valorar cómo en esos 9 años de producción hizo el recorrido que la mayoría de autores y de escritores que vivieron mucho más, que fueron más longevos, necesitaron para completar en más años, por supuesto, mucho más, ¿no? Hombre, no voy a decir que Miguel Hernández intuía que su vida iba a ser corta, porque no le pasó por la cabeza, pero sí que hizo una vida de un recorrido absolutamente asombroso y casi diríamos que empieza y termina, como un alfa y un omega, ¿no? Vamos a empezar con algo. El primer poeta que publica, el primer poema y libro que publica, libro que publica Miguel Hernández, como todos sabéis, es Perito en Lunas, un libro que ve la luz en enero de 1933. Lo último que escribe Miguel Hernández está recogido en un libro que no vio publicado, que es Cancionero y Romancero de ausencias. Pues bien, dicho esto, es asombroso cómo la voz del poeta de Perito en Lunas no tiene nada que ver con la voz del poeta de Cancionero y Romancero de ausencias, sin quitarle importancia a un momento u a otro momento. Necesito en este momento hacer un paréntesis y que me digáis por chat que está todo bien, que se me está escuchando, que todo funciona, porque si no estoy hablando solo. Vamos a ver, veo por aquí, bajo, va todo bien, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Continuamos. Veo notificaciones. Vale, tengo arriba a la derecha pantalla completa. Bien, vista completa. Bueno, me veo mejor, ¿vale? No veo los chats, o puedo aquí apretar chat también. Vamos a ver si puedo controlar pantalla. Muy bien, esto ya es otra cosa. Y luego
otra costumbre que cuando, no sé si tenéis, habéis probado lo de la pantalla y lo de la conexión a través de estos medios, yo ya he cogido un poco de tranquillo, insisto, con algunas charlas o algunas reuniones que hemos hecho. Hay un punto verde, como pasa en la televisión con la cámara que está encendida en rojo, al que hay que mirar, pero mi vista se me va hacia abajo, hacia donde está más cosas, más elementos. Intentaré mirar al punto verde todo el tiempo que pueda. Estaba en un punto clave. Vamos a ver cuál es el alfa y el omega poético de Miguel Hernández. Hay un libro inicial, Perito en Lunas, y un libro final que no vio publicado, que es Cancionero y Romancero de Ausencias. Os voy a leer un poema de Perito en Lunas, concretamente el poema 50, el último, perdón, 40, son 40 octavas reales. Os voy a leer la última octava real. Este es el poeta, vamos a decir, primitivo, el poeta que estaba lleno e influido por todo el mundo gongorino, por la metáfora, por el juego casi de la adivinanza, ¿no? Y ahí tenemos a Gómez de la Serna también como otra influencia en Miguel Hernández. Os leo esta octava real. A fuego de arenal, frío de asfalto, sobre la Norteamérica de hielo, con un chorro de lengua, África en lo alto, por vínculos de cáñamo del cielo. Su más confusa pierna, por asalto, náufraga higuera fue de higos en pelo, sobre nácar hostil, remo exigente. Norte, forma de fuga al sur, serpiente. Una octava real, escrita por Miguel Hernández en 1932 y que vio la luz en su libro Perito en Lunas. Si alguien no ha leído esta octava real, si alguien no conoce esta parte de Miguel Hernández, la pregunta sería de qué trata este poema que acabo de leer, ¿no? Y voy a leeros lo último que escribió Miguel Hernández, lo último que escribió en la cárcel, en su época ya de serenidad, de, de ausencias. Conozco bien los caminos, conozco los caminantes del mar, del fuego, del sueño, de la tierra, de los aires, y te conozco a ti, que estás dentro de mi sangre. Bueno, ¿qué ha pasado, no? De este primer poeta a este último poeta. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues no ha pasado más que 8 años. 8 años de producción. Pero han ocurrido tantas cosas en ese viaje vital, tantas cosas, que es imposible no comentar esa evolución y llegar a explicar por qué hay un poeta tan complejo, tan hermético, tan encriptado en este primer poema y cómo hay un poeta tan claro, tan diáfano, tan humano, tan esencial como el mejor Antonio Machado en este Conozco bien los caminos, ¿no? Bien, antes de entrar ya plenamente en el poeta y en esa evolución, me permito hacer una explicación del poema 40, de esa octava real 40 que cierra el libro Perito en Lunas. A fuego de arenal, frío de asfalto, sobre la Norteamérica de hielo, con un chorro de lengua, África en lo alto, por vínculos de cáñamo, del cielo, su más confusa pierna, por asalto, náufraga higuera fue de higos en pelo, sobre nácar hostil, remo exigente, norte, forma de fuga al sur, serpiente. Lo he vuelto a decir porque merece la pena recordar estas metáforas. Mirad, justamente cuando Miguel Hernández está escribiendo estos poemas dedicados pues a su naturaleza, a la palmera, al pozo, a la granada, a la veleta, lee en la prensa, porque corrió en la prensa del mundo, la noticia de que en Marion, Indiana, el 7 de agosto de 1930, habían ahorcado a, a dos hombres negros, yo diría dos adolescentes, porque tenían apenas 16 años, por robo a un empresario y por violación, ¿vale? La fotografía se publicó para todo el mundo y voy a intentar, lo que tenemos por aquí, sé que había una opción que era la de poner imágenes. Voy a buscarla, si alguien me ayuda. Vamos a ver, apagar sonido, YouTube, salir, preguntas, pausas, detener. Había una que era vista plena. Voy a intentarlo. Me encantaría encontrarlo para que me vierais la imagen y no a mí. A ver si recibo alguna explicación por el chat. Como esto es natural,
A ver si podemos encontrar de alguna manera. Compartir pantalla, perfecto. Bien, en compartir pantalla voy a buscar la imagen que necesito. Aquí. Y ahora voy a poner exactamente la imagen que quiero que veáis. Sí, la encuentro. Aquí está. Decidme por favor por el chat que la estáis viendo porque me haríais muy feliz. A ver si veo el chat. Quiero que veáis esta imagen. ¿Se puede ver? Estoy recibiendo notificaciones. Un segundo. En compartir pantalla. Si me podéis decir algo, estoy intentando ver. No sé si veis esta imagen, me encantaría que la vierais. Es tremendamente espeluznante. ¿eh? Esta imagen la vio Miguel Hernández publicada en un periódico de la época. Exactamente le impactó. No puedo decir más. Son dos adolescentes. Insisto que esta fotografía dio la vuelta al mundo. Y bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla. Bien, volvemos otra vez a lo de antes. A ver si me apaño. De compartir pantalla está en pausa. Muy bien. Y ahora quiero volver otra vez a lo de antes. Vale, estoy aquí. Me disculpáis, pero la tecnología que normalmente acompaña, quiero que me acompañe bien. Toco todo. Abrimos. Espacio. Chatear, cambiar, escribir, grabar, ocultar. Estoy intentando abrirme porque veo todo pequeño. Le doy a todo otra vez. Vale, bien, perfecto. Muchas gracias por la información que me habéis dado por alguna parte. Y no quiero perder tiempo porque quería sobre todo que vierais este arranque de Miguel Hernández y de esta imagen. Fijaos en lo que estaba diciendo hace un momento. Lo que estaba comentando. Me ha dicho alguien que se veían todas las imágenes, ninguna en particular. Yo creo que al final sí que se han podido ver. ¿Habéis podido ver la imagen de los negros ahorcados por violación? A ver si me decís que sí. Bueno, luego lo miraré. Hay más. A ver qué dice. ¿No habéis podido verla? ¿No habéis podido verla en grande? El icono. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? Quisiera incluso intentarlo antes. Un segundo, por favor, que lo voy a intentar. La voy a abrir antes. Y ahora comparto pantalla. Compartir pantalla. ¿La veis ahora? No sé si la podéis ver. ¿Veis la imagen tremenda de esta que os decía? Incluso la voy a reducir porque se ve demasiado grande. Vale, pues esta imagen es la que a Miguel Hernández le sirvió. Se publicó en los años 30 y él la captó y convirtió esto, que ya salgo de aquí, vuelvo otra vez a donde estaba. Insisto, le impactó tanto que escribió la octava real que os he leído. Fijaos, a fuego de arenal, frío de asfalto, estamos contrastando África con el mundo de Estados Unidos, que significa como para Lorca, acordaos, la monstruosidad de la civilización, de esa deshumanización del mundo, del cemento, de la prisa, de todo, cemento, prisa, asfalto, menos la naturaleza que representa África, ¿no? Y aquí Miguel Hernández está haciendo un auténtico juego malabar con las metáforas y con los recursos para dar a entender que quienes están ahorcados no son dos negros, sino todo un continente. Ese contraste entre un
mundo y otro. A fuego de arenal, el mundo de África, frío de asfalto. Sobre la Norteamérica de hielo, esa América fría del propio Lorca en Nueva York, con un chorro de lengua, como mueren los ahorcados, con la lengua, África en lo alto, no dice dos negros, África en lo alto. ¿Atados con qué? ¿Muertos con qué? Con cuerdas, ahorcados. Y dice, por vínculos de cáñamo del cielo. Ahí está todo el juego. Coger dos elementos, dos adolescentes negros, para decir todo lo que supone esa crítica brutal al mundo del capitalismo a través sencillamente de una octava real. Fijaos, luego ya entramos en unos terrenos que a Miguel Hernández le encantaban, que era jugar con la sexualidad en estos poemas y en otros, ¿no? Cuando habla de su más confusa pierna por asalto, náufraga higuera fue de higos en pelo, cuando está hablando del sexo y de esa canción vieja que decía, perdonad la expresión, pero es así, todos los ahorcados mueren empalmados, o en este caso Miguel Hernández también alude a ese elemento. Habla de todos los elementos fálicos a la hora de la muerte, como dice, higos en pelo, sobre nácar hostil, remo exigente, norte, forma de fuga, al sur, serpiente. Todo este juego. Bueno, me lo salto ya, no quiero quemar más tiempo, pero quiero que tengáis claro cómo un poeta hace tantos juegos para demostrar, como ahora veremos, dentro de esa humildad de un poeta que nace en un mundo rural, al margen de la gran ciudad de Madrid, donde estaba contenido todo el éxito literario, como esa humildad de un joven que intenta alcanzar a los demás a través de estos juegos metafóricos y esta imitación tanto a tantos, ¿no? A Jorge Guillén, a Góngora, a todos. ¿Cuál era el objetivo de Miguel Hernández? ¿Cuál era el modelo poético de Miguel Hernández en esos tiempos, ¿no? Los que leía tanto y tan desordenadamente? Bueno, fundamentalmente era la generación del 27 y eran los poetas del 27. Lo que pasa es que estos poemas tan de vanguardia, tan de juegos, estos juegos iniciales de la generación del 27, que él imita cuando los cultiva y cuando los desarrolla, la generación del 27 hace ya tiempo que los ha dejado. Es decir, que Miguel Hernández es un poeta que quiere subirse al tren de la modernidad, pero cuando llega a la estación, el tren ya ha salido, ¿no? Llega tarde a ese tren. Bueno, llega tarde y no llega tarde. Ahí está el juego al que os he invitado desde el principio. Me explico. Y ahora entraré un poco en la vida del poeta, pero quiero sobre todo arrancar literariamente con esta imagen. Miguel Hernández hace unos sacrificios y unos esfuerzos enormes porque tiene claro que la poesía es su vida, es su gran arma en la vida, pese a todos los inconvenientes que ahora también veremos que tiene para no serlo, para no alcanzar esa posibilidad. Y con esa carga poética, ese primer libro, Miguel Hernández, con esos juegos, quiere llegar a alcanzar el tren de la modernidad, donde están los poetas a los que admira, a Federico, a Jorge Guillén, a Alberti, a todos estos que tiene ahí como modelo. Pero cuando llega a esa estación, insisto, con la carga poética y los modelos que tiene y el tipo de poesía que hace, llega tarde a la modernidad. Pero no se queda en la estación llorando y volviendo a su casa mansamente. Sale corriendo detrás de ese tren, sale corriendo detrás del tren de la modernidad y consigue, y ahí está el gran mérito del poeta para empezar, consigue subirse al último vagón. Al último vagón. Vale que cuando publica Perito en Lunas está en el último vagón de la poesía de la modernidad. Vale que cuando empieza a escribir los poemas de un libro que nunca cuajó el libro en sí, que era El Silbo Vulnerado, que al principio tenía 30 poemas, después, como no se publicó, se aumentaba a 60 poemas, como no se publicó, llegaba a tener 100 poemas, y al final nunca se publicó, aunque de ahí sacó algunos poemas para el siguiente libro, que sí que fue El rayo que no cesa. Pero bueno, Miguel Hernández ya está en el tren avanza, y cuando digo el tren de la modernidad, quiero que entendáis una cosa muy importante, y voy con esto rápido. Desde el siglo de oro, desde la muerte de Cervantes en 1615, la grandeza literaria española, esa grandeza que alcanzó todo con Lope, con Góngora, con Quevedo, con Cervantes, con Velázquez, en el mundo de las artes, con tanta gente, esa grandeza en la que España realmente era el punto en el que se miraba Europa y se miraba el mundo, ¿vale? Cuando murió Cervantes, España cayó en una, vamos a decir, época oscura, cada vez más oscura. Y no volvimos a ver la luz de una manera clara y a estar en la vanguardia del mundo, en creación literaria, sobre todo, y en arte, hasta el siglo XX.
y sobre todo en ese primer tercio brillantísimo del siglo XX que se ha conocido con toda justicia como la Edad de Plata. España alcanzó la modernidad en esa época y Miguel Hernández quería subirse al tren de la modernidad. Y esa es la cuestión. Estamos ya en ese tren. Miguel Hernández ya ha publicado Perito en Lunas. Pero ¿cómo ha llegado ahí? Pues ha llegado de una manera clarísima, con un esfuerzo ímprobo y con una lucha tremenda por las circunstancias. Vamos a romper mitos. Miguel Hernández no era pobre, Miguel Hernández no era analfabeto o autodidacta en el sentido estricto, y Miguel Hernández no tuvo que recluirse en una situación realmente penosa en su infancia. Sí que es verdad que tuvo un padre muy duro, un padre padrone de la época, pero nació en el seno de una familia que se dedicó a la ganadería, que tenía pues una serie de bienes, sobre todo ganado, y que el padre, pues dentro de sus movimientos, se dedicaba al negocio y bueno, tenía posibilidades. De hecho, a los 3 o 4 años de nacer Miguel Hernández, la casita que tenían en una calle estrecha de San Juan ya se convirtió, pasaron a otra casa grande que tenía su patio, que tenía su corral, su espacio al pie de la sierra. Estamos hablando de que en casa de Miguel Hernández nunca faltó nada. Nunca, no podemos hablar de pobreza. Podemos hablar de austeridad. Así era el padre. No fue un niño autodidacta porque mientras todos los niños de la calle de arriba donde vivían iban al colegio aproximadamente 1 año o 2 años para aprender lo elemental, Miguel Hernández estuvo 10 años escolarizado y eso era muchísimo en la época. Es decir, dejó los estudios a los 15 años porque el padre necesitaba mano de obra en casa y lo sacó de estudiar. Pero tened en cuenta fundamentalmente que el mito del poeta pobre, del poeta autodidacta, hay que romperlo, así de claro. Que luego el mito de la pobreza, el mito de la necesidad, lo explotara en ciertos momentos, y sobre todo esa imagen del poeta cabrero, del poeta pastor, bueno, tampoco es tan exacta, ¿no? Él estuvo ejerciendo el pastoreo pues 5 años, de los 15 aproximadamente a los 20, en que ya voló a Madrid y se buscó la vida como pudo, ¿no? Yendo y viniendo, por supuesto, y haciendo otras labores. Pero fundamentalmente el mito del poeta pastor y pobre lo explotó el pobre Miguel Hernández en un momento determinado para llamar la atención, sobre todo cuando viaja a Madrid, cuando quiere que le escuchen, cuando quiere singularizarse en ese contexto de poetas que no lo eran, ¿no? Que no eran precisamente poetas rurales que venían con esa identidad y con ese marchamo, con esa significación. Eh, Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta la infancia, que tuvo una infancia como todos los niños, jugó al fútbol en el equipo de la repartidora, era un niño muy normal, pero tenía auténtica obsesión por la poesía. Y cuando de los 15 a los 16, a los 20 años estuvo trabajando de pastor, yéndose a la sierra todos los días, pues se llevaba sus libros y ahí leyó infinitamente. Ahí se formó. Él había conseguido conocer el francés, traducir francés, algo de latín, y todo eso le sirvió para conocer a los clásicos. Y para que un hombre que vivía cerca de casa, un sacerdote, que había vuelto de Roma en 1910, el año en que nació Miguel Hernández, le dejara y le prestara unos libros, aparte de los que sacaba de la biblioteca del pueblo. Y eso fue formando desordenadamente a un muchacho que sobre los 20 años conoció a otros muchachos. Conoció a Carlos Fenol, conoció a Poveda y conoció sobre todo a un muchacho llamado José Marín Gutiérrez, que se convertiría al poco tiempo en un compañero inseparable. José Marín cambió el orden de las letras de su nombre, el orden sin que le sobrara una sola letra, y en un momento determinado dejó de llamarse José Marín para llamarse Ramón Sige. Era más joven que Miguel Hernández, estaba más preparado, había estado muchos años más en Santo Domingo de Orihuela, estaba estudiando la carrera de Derecho en Murcia, era un muchacho, vamos a decir, precoz en todos los sentidos. Y siendo más joven que Miguel Hernández, se convierte en un momento de amistad en su apoyo y casi casi en su mentor. Es el que le abre caminos a un muchacho más o menos tímido, ¿no? Como era Miguel Hernández. Es quien le presenta, a quien le va a publicar el libro en Murcia, ¿no? A Raimundo de los Reyes y los que estaban en torno, alrededor del periódico La Verdad y de la colección de libros que publica el periódico La Verdad, ¿no? Ahí va a publicar Perito en Lunas, Miguel Hernández, con el asesoramiento directo de Ramón Sige, con quien tiene discusiones infinitas, porque Ramón Sige le dice este poema tiene que ir y el otro no, y ahí discuten, que habían 40 poemas que son los que se publican. Y eso fue lo que publica Miguel Hernández en su primer libro, con mucho esfuerzo. ¿Después de qué?
Después de haber viajado a Madrid, después de haber tenido contactos con gente influyente, la hija de un ministro, Albornoz, después de haber tenido esa primera entrevista en Madrid, casi dijéramos burlona, burlesca, que le hizo en aquel momento, eh, pues nada más y nada menos que el que había sido el mentor también de la generación del 27. Estamos hablando de gente clave en su vida. Estoy acordándome ahora de Martínez Corbalán, que fue otro que le hizo la entrevista, pero sobre todo estoy hablando de Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero, que ya no publicaba la revista conocida del 27, sino el Robinson literario, porque se había quedado solo, después de haber dado ese bandazo hacia el fascismo y haberse convertido en un poeta que prácticamente marcó lo que iba a ser la guerra civil en poco tiempo. Y siendo un mentor de la generación del 27, insisto, se quedó solo. Bueno, pues este hombre conoce en el año 33 a Miguel Hernández, bueno, el año antes, año 31, 32 a Miguel Hernández, y le hace la primera entrevista en Madrid. Una entrevista en la que no salió bien parado Miguel y prácticamente aquel decía que si alguien podía hacer algo por un pastorcillo que había ido a la corte en aquel tiempo. Pero bueno, fue la primera entrevista y la de Martínez Corbalán, que salió en la revista Estampa, le sirvió para que todo Orihuela, en las peluquerías, en las tiendas y sobre todo en los talleres de costura, vieran que ese poeta delgado llamado Miguel Hernández ha salido con traje y abrigo en la prensa nacional. Bueno, Miguel Hernández ahí volvió otra vez a su pueblo sin conseguir el éxito que pretendía, pero sí que no olvidemos el apoyo de Ramón Sige y de los incondicionales. Miguel Hernández va a volver a Madrid varias veces y cuando vuelve a Madrid después de Perito en Lunas lo va a hacer con una obra de teatro, un auto sacramental. Un auto sacramental que está escrito al dictado casi del pensamiento de Ramón Sige. Y aquí tenemos que hablar de algo importante. Es una sentencia un poco firme, pero la podríamos, no me atrevo a negarla, ¿no? Miguel Hernández, hasta que se marcha definitivamente a Madrid, febrero del 35, Miguel Hernández es un poeta religioso, no vehemente, como lo era Ramón Sige, no un católico militante, como lo era Ramón Sige, pero sí que estaba bastante cercano a él. Perito en Lunas no, pero sí que en una obra como ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y sombra de lo que era su primera obra de teatro, un auto sacramental escrito en plena república, era demasiado atrevido y audaz, pero lo hace, lo hace. Y esta obra de teatro le va a abrir las puertas que no le había abierto hasta ahora la poesía. Y le va a abrir las puertas nada más y nada menos que de la revista Cruz y Raya, de una persona como Bergamín, que era un católico comunista que funda la revista, insisto, Cruz y Raya, que descubre en Miguel Hernández a un grandísimo escritor, se queda deslumbrado con esa obra de teatro, ese auto sacramental, y lo único que ve y le observa es que hay demasiadas tiras demasiado provocativas ideológicamente y le pide que si las puede evitar, que las evite, pero que la obra es una maravilla y de hecho se publica. Y eso hace que Miguel Hernández contacte y se acerque más a ese mundo de los poetas del 27. En esos viajes que hace y de ida y vuelta, él va a conocer a Pablo Neruda, él va a conocer que ya está a punto de quedarse en Madrid, estaba en Barcelona de cónsul de Chile, pero le falta muy poco para que se instale definitivamente en Madrid. Y conoce a otros poetas, conoce pues a José María de Cosío, que era el gran mentor también de la época, que estaba haciendo la Enciclopedia de los Toros, ese gran proyecto que había puesto en manos, bueno, pues la editorial Espasacalpe, ¿no? Y se encuentra con muchísima gente, con Luis Rosales, con pintores como Benjamín Palencia, con Alberto Sánchez, con Maruja Mayo, a quien ve así por encima, sin conocerla demasiado. Va a contactar con la poesía española y va a contactar también, de refilón, con un poeta al que había conocido justamente en enero del 33, a punto de salir Perito en Lunas, en Murcia. Nada más y nada menos que Federico García Lorca. El encuentro con Lorca fue un encuentro casual en casa de su editor, del editor de Miguel Hernández, de Raimundo de los Reyes. Pero para Miguel Hernández en aquel momento ver a Lorca era como encontrarse con Dios. Lo que significaba Lorca para Miguel Hernández en ese momento era ver a Dios de frente. Bueno, Miguel Hernández se puso nervioso, se puso a recitar unos poemas de Perito en Lunas delante de aquellos dos señores.
Luego le pidió a Lorca que le ayudara, hubo un cruce de cartas desafortunadas en las que yo creo que Lorca pues, le hizo a Miguel Hernández como una especie de cruz y raya y dijo, este muchacho no me ha entrado bien, etcétera, etcétera. Y no entró Miguel Hernández nunca bien en la vida de Lorca, como luego veremos, ¿no? Como se verá enseguida. Bueno, Miguel Hernández intenta, a través del teatro, a través de la poesía, no deja de escribir. Insisto, como he dicho antes, para un libro nuevo, ya no Perito en Lunas, para un libro nuevo que nunca vio la luz, pero que se iba ampliando, ampliando, ese silbo vulnerado. Cuando llegamos a finales del año 34, Miguel Hernández descubre el amor. ¿eh? El amor con una muchacha, hija de un guardia civil, que era costurera, que era la jefa, digamos así, del taller de costura donde vivía, o había trabajado, perdón, otra muchacha de la que se enamoró inicialmente Miguel Hernández, que nunca lo aceptó como novio, le dio siempre calabazas, ¿no? Bueno, pues esta muchacha, la calabacica, como le llamaban por el nombre de la familia, que trabajó en ese taller, había ocupado algunos poemas de Miguel Hernández y alguna prosa, como había publicado él. Sin embargo, cuando conoce a esta muchacha, a esta otra muchacha, morena, muy diferenciada de la otra, que era rubia, pues se deslumbra y conoce a Josefina Manresa. En septiembre del 34 pues le pide más o menos al padre permiso, le pide la mano para salir con ella, para ser novios, todo bien, pero apenas 3 meses después, ya llegando a final de año, casi Navidad, Miguel Hernández recibe la carta de Pablo Neruda, de ese hombre que había conocido en Madrid, que le invita y le anima a dejar el mundo rural y a irse a Madrid, donde le espera, pues vamos a decir, el triunfo, la gloria literaria. Y Miguel tarda un mes y medio o 2 meses en planteárselo, pero sabe que es la gran oportunidad. Y no lo duda, no lo duda. Y se marcha a Madrid, sin oficio ni beneficio. Va a tener la suerte de que en cuanto se instala en la capital, Pablo Neruda y otros amigos presionando y sobre todo la aparición clave de José María de Cossío para darle trabajo en esa enciclopedia de los toros, va a servir para que pueda vivir, para que pueda comer, etcétera, etcétera. A todo esto, él ha tenido una lucha larga con su padre, que no ha querido nunca que su hijo se dedicara a la literatura. Era un padre muy práctico, que tenía la idea muy clara, tanto el padre incluso como Josefina, su novia, de que los hombres se hacen con el sudor de su frente, en el campo, en la tierra, y no en una oficina o escribiendo poemas. Ese es uno de los elementos con los que lucha Miguel Hernández. Bueno, él se marcha a Madrid y en Madrid es cuando empieza a ser él. Cuando empieza a ser Miguel Hernández, ¿por qué? Porque sufre una crisis tremenda, una crisis de identidad, una crisis afectiva, una crisis ideológica, una crisis amorosa. Todo eso le va a pasar en el año 35. Miguel Hernández descubre la libertad de pensamiento más allá de la influencia de su gran amigo Ramón Sige, descubre cosas elementales como que no todo está prohibido, esa especie de ojo que te mira, tan marcado por su formación católica, ¿no? De la iglesia, con una muchacha y una novia muy de iglesia, que no le había permitido después de muchos años, perdón, de muchos meses de noviazgo, ni siquiera cogerla de la mano, y menos ya un beso en la mejilla, ¿no? Eso era ya excesivo. Bueno, pues ese Miguel Hernández que lucha tremendamente contra lo que no veía como natural, va a encontrar esa vida nueva en Madrid, apoyada por gente tan defensora de la libertad y de una visión abierta del mundo como Pablo Neruda o como Vicente Alexandre, que va a ser para él también una persona clave en su vida, clave de amistad. Si tenemos que hablar de amistades verdaderas en ese Madrid tan difícil, tenemos que hablar fundamentalmente de Neruda y más todavía de Vicente Alexandre, que cuando lo conoció lo adopta como un hermano pequeño y todas las semanas, en ese tiempo en que vive en Madrid, está ahí y es clave. Bueno, no quiero olvidarme para nada de que en ese Madrid nuevo, en el que encuentra una vida mejor, una vida en el que se le va a respetar como autor, en el que ya va a empezar a dar forma a un libro importantísimo, con los sonetos que se ha traído dedicados a la novia, a Josefina Manresa, y los sonetos que va a escribir ahora de amor en Madrid, van a ser clave de su próximo libro. Año 35, año de crisis, pero un año en el que conoce a una mujer
en casa de Pablo Neruda y que también le va a marcar la vida. Y sobre todo le va a marcar durante un periodo importante, esos meses en Madrid, ese año en Madrid primeros, le va a marcar ese libro que está haciendo. Esa mujer es una mujer de muchísima influencia, muy admirada en el Madrid de la época, que había sido durante 5 años novia de Rafael Alberti hasta el año 30 y que en el año 35 conoce a Miguel Hernández. Estoy hablando de la pintora Maruja Mayo. Si controlara más esto, os enseñaría unas imágenes que luego a lo mejor en el coloquio las paso, ¿no? Pero quiero que tengáis muy claro que Maruja Mayo entra en la vida de Miguel Hernández con una inocencia por parte de los dos, trabajan juntos en proyectos comunes. Maruja Mayo estaba deseando conocer a alguien del mundo rural que conociera ese paisaje y esa forma, esa nueva concepción del arte que ella está enfocando junto con sus compañeros artistas de la Escuela de Vallecas, esa visión distinta, ese acercamiento a lo rural, y Miguel Hernández es la visión profunda y clara de lo rural. Ella le va a hacer decorados para sus obras de teatro, va a hacer proyectos y Miguel Hernández va a compartir con ella también muchas historias. En ese momento hay una especie de trasvase de el mundo plástico de Maruja Mayo al mundo de Miguel Hernández y el mundo de Miguel Hernández al mundo de Maruja Mayo. Y encima, en medio de ese mes de junio, julio, en el que hizo un calor tremendo y salieron juntos a conocer los campos de Morata de Tajuña, las afueras de Madrid, de Perales, de Tajuña, todos estos ambientes que los dos recorren, les va a servir para que Miguel Hernández descubra el amor físico. El amor físico tan prohibido en su época religiosa y en su época de noviazgo con Josefina Manresa. Con Josefina rompe, por supuesto. Conforme avanza esa relación con la novia, la va enfriando. Las cartas lo dicen todo y prácticamente en junio del año 35 ya ha roto la relación. Y ahí es cuando entra con mucha fuerza Maruja Mayo. Ese descubrimiento del amor físico lo va a proyectar en poemas como Me llamo Barro, fundamentales en El rayo que no cesa, o el propio título del libro, ¿no? El rayo que no cesa, y así en sí mismo esa idea de como el rayo, etcétera, etcétera, y como el toro, porque luego después de ese acercamiento a una mujer de la que se cree cercano, pues ve como como al final Maruja Mayo no quiere nada trascendente con él, es una mujer que le encanta tener relaciones, no tiene por qué, era muy libre y muy liberal, y Miguel Hernández se enamora y luego lo paga caro, ¿no? Porque ese distanciamiento al que se ve obligado le va a doler mucho. Va a intentar un equilibrio a la hora de quitarse esa espina y ese desamor con otra mujer que conoce, María Cegarra, que venía de atrás, de la Unión, una mujer que era lo mejor de las dos. Era una muchacha sensible, que conocía la literatura, que había publicado ya Cristales Míos, un libro de poemas dentro de la misma colección donde publicaba Miguel Hernández Perito en Lunas, y a su vez tenía lo mejor de Josefina, porque era una mujer de un mundo también tranquilo, rural, y que adoraba la tranquilidad y la serenidad. Tenía lo mejor. Pero bueno, se quedó todo en un quiero y no puedo. María Cegarra nunca se animó a irse a Madrid con él y aquella historia quedó en 3 o 4 poemas que se han quedado para la historia dentro del Rayo que no cesa. Madrid, mundo distinto, evolución, toda esa ruptura y todo ese cambio. Y en medio de todo eso, cuando él se da cuenta de que está alcanzando la poesía amorosa, en este caso con mucha más profundidad, etcétera, etcétera, se encuentra con una circunstancia. Y es que se ha distanciado de Josefina Manresa, se ha distanciado de su mundo y se ha distanciado, como era de esperar, de Ramón Sige. Esta ruptura con Ramón Sige es realmente potente. Podemos decir que Miguel Hernández siente en el alma que aquel se enfade, que deje de escribirle. La verdad es que era una tensión, porque Pablo Neruda decía que se apartara Miguel Hernández de ese amigo tan oscuro y tan metido en lo religioso. Y a la vez le decía el propio Ramón Sige, apártate tú de ese Neruda pornográfico, ¿no? Ese poeta pornográfico y de oscuro. Y, insisto, le decía Neruda a Miguel Hernández, apártate tú de ese amigo satánico, ¿no? En esas circunstancias. Bueno, estando prácticamente la Nochebuena del año 35, a punto de entrar en el 36, Madrid, Miguel Hernández instalado en Madrid, estando en casa de su grandísimo amigo Vicente Alexandre, se entera por Vicente Alexandre y por el periódico El Sol en ese momento de que el día antes
había fallecido en Orihuela nada más y nada menos que su mejor amigo hasta ese momento. Bueno, el golpe que se lleva Miguel Hernández es brutal, porque él estaba convencido de que pese a esos disgustillos de amigos, cuando volviera a Orihuela, le daría un abrazo enorme a Ramón y arreglarían todas esas diferencias tomándose un vino en cualquier taberna del pueblo. Sin embargo, eso no iba a ocurrir, y a Miguel Hernández el dolor se le multiplicó, no solamente por perder al amigo, sino por perder al amigo en el momento en que estaban disgustados, y eso no tenía remedio. Yo creo que esto es lo que le da toda la fuerza y toda la energía a un poema tan brutal como La Elegía. Un poema que, bueno, si queréis encontrarlo por las redes sociales, hace poco lo leí, porque es que es un poema al que todos tenemos que ir a una vez para sentir realmente a ese Miguel Hernández brutal, en el que mezcla todo lo que ha absorbido de tradición y de profunda poesía. La Elegía la escribe pues, por lo menos 2 semanas después de la muerte del amigo, sobre todo para que en caliente, como siempre decía Miguel, y como todos decimos, no se puede escribir bien. Esperó a que se atemperara el corazón y el pensamiento para hacer esa elegía tan grande que escribió. Bueno, llegamos al año 36, aparece La Elegía, con ese último poema que nada tiene que ver con los poemas de amor, que es La Elegía al amigo, pero consiguió salvarlo de que se quedara como poema suelto y al final quedó incluido en ese libro que le dio lo que Ramón Sige quiso siempre, la inmortalidad. Nadie estaría hablando de Ramón Sige si no hubiera sido por la elegía que le dedicó Miguel Hernández. Año 36, un año complejo, difícil. Gana las elecciones el Frente Popular. Miguel Hernández tomó una conciencia política muy importante en aquel momento y, pese a todo, una guerra civil. Una guerra civil en la que Miguel Hernández, el poeta del amor, el poeta religioso hasta 1935, toma una conciencia enorme por los demás. Deja la poesía del yo, la poesía amorosa, para hacer la poesía del vosotros. Una poesía en la que la guerra le va a marcar los tiempos de una manera clarísima. Él ya ha pegado un salto hacia la audaz, hacia las imágenes, vamos a decir, casi surrealistas, hacia ese Pablo Neruda desenfadado, a ese Vicente Aleixandre de Espadas como labios o la destrucción o el amor. Hay otro Miguel Hernández. Pero cuando está ese Miguel Hernández en ese auge, es cuando estalla la guerra. Y a Miguel Hernández le pasan cosas tremendas. Ha vuelto con la novia a primeros del año 36, se ha reconciliado con ella. Va y viene a Orihuela, sigue en Madrid, por supuesto, y la guerra civil le pilla en un momento determinado muy complejo. Tiene el pensamiento muy claro. ¿Qué va a defender? Al lado de quién está y dónde va a estar siempre su vida. Pero es que a la vez, en ese momento, un grupo de incontrolado de milicianos en un pueblo tan cercano al de Orihuela o al de Cox, donde vivían, como Elda, en ese pueblo en el que estaba su suegro de Guardia Civil, pues en un asalto, en una especie de encerrona, pues lo matan. Matan los republicanos o un grupo de republicanos a su suegro. ¿Cómo y con qué cuajo y con qué palabra convence a Josefina para irse al frente a luchar en las filas de la República? Era un momento dificilísimo y cómo le contaba eso a su familia y cómo se lo contaba a su propia novia, ¿no? Bueno, Miguel Hernández lo consigue, se va a Madrid, en septiembre entra a luchar y no lo quiere hacer en ningún momento como un escritor conocido que ha publicado un libro como El Rayo Conoces, amigo de Pablo Neruda y amigo de tanta gente, ¿no? Lo quiere hacer de la manera más humilde, como fue él, estar al lado del pueblo. Desde el primer momento, tengamos claro esto. Él no iba a pasarse la guerra en un palacio o en un edificio incautado, como hicieron la mayoría de intelectuales, para desde allí, como un cuartel general, defender y coordinar la defensa de la República. Miguel Hernández quiso estar en el frente. Dijo que no era, que era mecanógrafo y se fue a luchar y a cavar zanjas hasta que lo descubre pues Emilio Prados, lo descubre el gran poeta y gran periodista Pablo de la Torriente Brau, el cubano, y lo sacan de allí. Y es cuando él entra en esa especie de guerra pedagógica en la que va a hacer una poesía para ayudar a ganar una guerra. Una poesía en la que se compromete con los demás, se compromete con el pueblo, y es cuando encontramos a un poeta completamente distinto. Yo quería traeros hasta aquí, porque si Miguel Hernández había hecho una poesía en Perito en Lunas,
pues que no lo hubiera hecho pasar a la historia. Si Miguel Hernández hubiera escrito solamente El rayo que no cesa, bueno, hubiera sido un poeta más o menos del 36, pero Miguel Hernández alcanza una trascendencia en los dos libros que va a escribir especialmente durante la contienda civil. Viento del pueblo y El hombre acecha, quitando ciertos poemas y ciertas concesiones y ciertos momentos caedizos que todo poeta tiene, tenemos que admitir que Miguel Hernández consigue en este periodo algo que nadie o casi nadie de ese momento histórico había logrado. Y ya no digo solamente la poesía española, estamos hablando de la poesía europea, ¿no? Como os quiero sobre todo contar. ¿Y en qué consiste esto? Pues en una conciliación muy difícil. Hasta ese momento os puedo decir que había un debate en Europa tremendo, que era cómo se podía conciliar el compromiso político, el compromiso ético, moral, de un escritor con la creación literaria. Y había, como bien sabéis, dos bandos, ¿no? Los que decían que las trincheras eran una cosa y la poesía o la literatura y el arte era otra cosa, y los que decían que no. Estaba la tendencia de André Breton, por una parte, y la de Luis Aragón, clarísimamente, ¿no? Ese debate que se estaba haciendo en Europa desde hace mucho tiempo, se va a traer a España en un momento en que España está en guerra. Y esto es un campo de pruebas. Y es un campo de experimentación en todos los sentidos. Sirvió para que los alemanes y los fascistas probaran las bombas en España y los aviones, y sirvió también para un debate histórico, ¿no? Adelantarse a todos, a toda Europa, a España, con una confrontación entre fascismos y frentes populares. Y aquí es cuando se va a poner encima de la mesa también ese debate literario. Ese debate literario que hace que pocos poetas consigan aprobar. Muchísimos poetas de la época cayeron en la trampa, la tremenda trampa, de hacer una poesía para acercarse al pueblo, cuando nunca lo habían hecho. Y estoy hablando de grandes poetas, poetas de mucha altura, que no supieron en ningún momento llegar a ese compromiso. Miguel Hernández, con poemas como El niño yuntero, Canción del esposo soldado, El sudor, las manos, Cartas, El tren de los heridos, alcanza momentos realmente espléndidos de la literatura en lengua castellana. Pero sobre todo, Miguel Hernández consigue encontrar el tono justo de una poesía popular sin renunciar a la tradición y a las grandes aportaciones de la vanguardia. Asume todos los logros poéticos que había alcanzado y los vuelca en un lenguaje de apariencia sencilla, vigorosa, llana, pero que tenía las grandes aportaciones de la lírica española. Ahí tenemos a un Miguel Hernández completo. Cuando nos escribe o nos lee un poema como La canción del esposo soldado, está nada más y nada menos que acercándonos a Quevedo, al Quevedo del amor profundo, el amor posible más allá de la muerte, a través de un poema bélico en el que se acaba de enterar de que su mujer está embarazada, en plena guerra, y en lugar de decirle, como hacían esos romances fáciles, mi mujer está en estado y yo que estoy en el frente, no, que va. Escribe, he poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos. Esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Está diciendo cosas realmente profundas. Está hablando de que desea ese hijo que va a llegar pronto. Es preciso, bueno, dice cosas tremendas, pero sobre todo el final. El final, me salto todo el poema, pero merece la pena. Para el hijo será la paz que estoy forjando. Y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Bien, Miguel Hernández perdió la guerra. Después de viajar a la Unión Soviética, en representación del teatro español, después de escribir grandes poemas, después de ver cómo nacía su primer hijo y cómo moría su primer hijo, después de ver nacer o saber que nacía su segundo hijo, y acabó en la cárcel, como todos sabéis, porque se mantuvo absolutamente firme a esos pensamientos. Mirad lo que decía, por ejemplo, Francisco Umbral, no me lo quiero perder, de un hombre como Miguel Hernández. Decía, a Miguel Hernández le correspondía por causa liberar a la poesía española de un entendimiento burgués.
esteticista del lenguaje. A Miguel Hernández le correspondía aplicar a nuestro idioma un nuevo entendimiento, una nueva valoración, ya no estética, ya no metafísica, sino de realidad inmediata, de comunicación de vida. Juan Ramón Jiménez decía que los poetas no tenían convencimiento de lo que decían durante la guerra. Eran señoritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy planchados. El único poeta, decía Juan Ramón Jiménez, joven entonces, que peleó y escribió en el campo y en la cárcel, fue Miguel Hernández. Podría deciros lo que dijo Darío Puccini, lo que ha dicho Antonio Muñoz Molina y muchísima gente, ¿no? Miguel Hernández supo conciliar en su poesía lo mejor del compromiso político y la gran poesía. Y eso, os puedo decir que casi ningún poeta lo consiguió. ¿Y qué hemos conseguido al llegar a este punto? Que Miguel Hernández, que había subido en el último vagón de ese tren, cuando escribe y publica El rayo que no cesa, ya estaba coqueteando con los del 27. Prácticamente está con ellos. Juan Ramón Jiménez le da permiso a estar ahí y le publica poemas claves de ese libro anticipando El rayo que no cesa. Pero es que cuando llega la guerra civil, Miguel Hernández hace una poesía tan coherente, tan hacia el pueblo. La gente que no sabía de metáforas, que no conocía la poesía en su profundidad, entendía perfectamente la canción del esposo soldado, El tren de los heridos o cualquier otro poema. Eso es la clave de Miguel, que concilia el compromiso y el arte. Las dos cosas tan difíciles de unir lo consigue un poeta como él. Y eso le da ya todo el derecho a estar en los libros de texto y en la historia de la literatura. Pero es que cuando está en la cárcel, Miguel Hernández todavía llega más lejos. Y llega a esa esencia de ese poema primero que os he leído, de Conozco bien los caminos, estamos en el poeta que escribe en la cárcel. Y ahora que estamos ahí, quiero también, voy a intentar, ayudándome de estos medios, quiero que veáis que Miguel Hernández en la cárcel escribió Las nanas de la cebolla, por supuesto. Miguel Hernández escribió poemas inolvidables que todos hemos conocido, ¿no? Pero también Miguel Hernández, y esto no quiero que os lo perdáis, estuvo tremendamente cerca de lo que podemos llamar la esperanza. Fue el poeta de la esperanza. No quiero que os lo quitéis de la vida. El hijo, desde luego, que murió, le marcó toda su obra posterior. No podemos hablar de un Miguel Hernández sin el hijo como una presencia firme, ¿no? Está en todo, no solo en Las nanas de la cebolla, que es el hijo que ha nacido nuevo, y todo lo demás. Está el poeta profundo, el poeta metafísico, pero el poeta sencillo, el poeta más machadiano de todos ellos. Mirad, me preguntaba mucha gente, y no voy a entrar ya en la muerte del poeta, que sabéis cómo fue en la prisión de Alicante, después de recorrer 13 cárceles a lo largo de su vida, y después de que en un momento determinado, pues no quisiera hincar la rodilla. Esto lo voy a decir siempre. Miguel Hernández murió en una cárcel por no hincar la rodilla, por no renunciar a todo lo que había sido él y todo lo que había luchado, por esa gran coherencia. Eso es lo que le costó la vida, esa muerte el 28 de marzo de 1942 en el reformatorio de adultos de Alicante. Me preguntaba ayer, no, esta mañana una periodista, que qué nuevo vamos a encontrar de Miguel Hernández. Bueno, Miguel Hernández no se va a acabar nunca. Miguel Hernández es el poeta del amor, es el poeta de la esperanza, es el poeta de los niños explotados en la tierra por, tenéis ahí el niño entero, es el poeta del compromiso, es el poeta del ideal, es el poeta de tantas cosas que tenemos Miguel Hernández para todo, ¿no? Pero quiero enseñaros una imagen, porque Miguel Hernández nunca se agota. Hace no mucho tiempo, estando en Murcia, con una compañera, me habló de un familiar suyo del que descendía, que era Fidel Manzanares. Fidel Manzanares estuvo en la prisión con Miguel Hernández en dos prisiones. En la de Conde de Toreno, en la que compartió celda Miguel Hernández con Boro Vallejo, que le hizo aquel retrato histórico, y también luego se volvieron a encontrar en el penal de Ocaña, también con Fernando Fernández Revuelta. Se encontró con otros amigos, pero sobre todo cárcel, concretamente donde estaban encerrados, y Miguel se acercó a él y le dijo Fidel Manzanares que estaba tristísimo porque era el cumpleaños de su hija y hacía muchísimo que no la veía, ¿no? Y Miguel Hernández no pudo soportarlo y le escribió un poema dedicado a la hija de Fidel Manzanares.
Ese poema, como siempre había algún dibujante, amigo cercano, lo ilustró un amigo, le dio forma, hizo Miguel Hernández el borrador y le dio forma. Ese poema de Fidel Manzanares, dedicado a la hija de Fidel Manzanares, llegó enviado por correo a la familia, a la niña aquella. Pero en el dorso del poema, Miguel Hernández escribió por qué había escrito ese poema a esa niña y con qué finalidad. Como el Zoom nos lo va a permitir esta posibilidad, os voy a enseñar un tesoro que no ha visto prácticamente nadie en este mundo más que la familia de Fidel Manzanares, que es el poema que le llegó real a esta muchacha y a esta familia y a esta niña. Voy a compartir pantalla. La comparto con este poema que vais a ver aquí. Yo creo que se ve bien, ¿no? Decidme que sí, por favor, porque me deprimiré. Este es el poema de Miguel Hernández, El pez más viejo del río, que todos hemos encontrado en la obra completa. Y a la derecha vemos el dorso del poema. Para Rosa María Manzanares Corto, probable futura mujer, si tú lo quieres, de mi hijo, probable futuro hombre tuyo, si los dos os ponéis de acuerdo. Esto es un pequeño recuerdo que te ofrezco en nombre del niño, niña. Puede ser también un anticipo del obsequio de bodas. Te quiere Miguel Hernández Gilaber. Bueno, estas cosas que aparecen de vez en cuando, que nadie ha podido tener ni ver, estas cosas, insisto, en un momento determinado, voy a salir de aquí, a ver si lo consigo, igual que he entrado, supongo que sabré salir. Perdón. Compartir pantalla. ¿Estoy otra vez bien? ¿Me dais un refuerzo que vea si estoy...? Ya se me ve, perfecto. Bueno, estamos ya, como habéis visto, en el final, porque creo que además me he pasado el tiempo un poco, ¿no? Bien, vale. ¿Me veis ahora? Perfecto, ¿no? Ya no tengo fondo de pantalla, he sabido salir, todo bien. Vale, pues bueno, hemos llegado prácticamente al final, ¿no? Al momento en el que quería recordar que hay un Miguel Hernández para todos. Un Miguel Hernández que se puede, bueno, pues conocer a través de su poesía, de su teatro y de todo lo demás. Y sobre todo quiero utilizar una palabra, la palabra vigencia. Hay poetas que no soportan el tiempo, que no soportan para nada el paso del tiempo, que están ahí y que en un momento determinado dejan de estar. Poetas que pudieron tener un mensaje en su época, pudieron estar alrededor de los demás, tener, ya digo, un mensaje en su momento, pero Miguel Hernández está aquí y nunca lo he sentido tan cerca como cuando lo leo, cuando doy clases y hablo del poeta y tengo la absoluta sensación de que Miguel Hernández sigue vivo entre nosotros. Os voy a remitir a dos imágenes finales que nos servirían para entender al Miguel Hernández que se comprometió con la vida en un momento determinado, aquel septiembre del 36, cuando se afilió para defender sus ideales y los ideales de tantos españoles, y al Miguel Hernández que hoy en día también tomaría conciencia de dónde estamos. Comparto pantalla con estas dos imágenes. La fotografía de Miguel Hernández de la izquierda es la foto que se hizo para irse al frente. Está muy retocada para darle color, la he encontrado por las redes sociales, pero también se ha encontrado en las redes sociales la otra, que es la que ha corrido este tiempo de pandemia. Miguel Hernández está vivo. En ningún momento se nos ha ido y en ningún momento ha salido. Vuelvo a estar con vosotros. Muchos creyeron que aquel 28 de marzo del 42, cuando murió Miguel Hernández a las 5:30 de la mañana, se apagaron para siempre los ojos y la vida del poeta. Estaban muy equivocados, ¿no? Porque Miguel Hernández, como sigo diciendo, está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca esta tarde, compartiendo con vosotros esta experiencia, este espacio. Y yo creo que de algún modo está presente y ha estado presente en todo este espacio y esta charla. Muchas gracias por escucharme y ahora de verdad os pido perdón por el tiempo, pero era imposible encajar toda esa idea de ese final en el que quiero que os quedéis con un poeta que no solamente consiguió subir al tren en la época de su casi adolescencia, sino que cuando acabó la guerra civil, Miguel Hernández estaba con el maquinista.
estaba con El maquinista y consiguió entrar de lleno en la modernidad con esa fusión entre compromiso y entre arte. Nada, muchas gracias y encantado de haber estado aquí con vosotros. Ahora no sé por dónde van a salir las preguntas, pero encantadísimo, de verdad. Me pongo a mirar el chat y muchas gracias. Bien, veo que hay muchas gracias y a lo mejor, si no queréis preguntar, pues yo, nada, porque nos hemos pasado el tiempo. ¿Mm? Tengo aquí abierto algún mensaje, por si acaso. Yo me he emocionado con vosotros, y eso que no he leído poemas, ¿eh? Me he cortado de leer la elegía o de acordarme de la elegía porque hubiera sido mucho más largo, pero no quería dejaros sin escuchar la canción del esposo soldado, algunos fragmentos, ese poeta final también, ¿no? Mm. Gracias a vosotros, gracias a vosotros veo todos los mensajes y me estáis haciendo que me emocione de verdad, no, no leyendo poemas de Miguel, sino con leyéndose a vosotros, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Yo sigo estando aquí, si veo que hay alguna pregunta, entramos, si no... Bueno, veo que sí que hay preguntas, hay una pregunta un poco delicada. Es la de la relación de Miguel Hernández con Rafael Alberti y con María Teresa León. Bueno, voy a ser muy rápido, porque María Teresa León es una mujer a la que adoro, tengo por ahí su retrato y tantas cosas, ¿no? Pero sí que tengo que decir que la guerra fue muy compleja, que hubo momentos muy difíciles y sobre todo que hubo dos actitudes por parte de los poetas comprometidos y poetas de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y los poetas que lucharon con la República. Los poetas que se quedaron en Madrid en un palacio o en un centro de, vamos a decir, de operaciones para dirigir de alguna manera las actividades de la República intelectualmente hablando, y los poetas que se estaban jugando la vida en el frente. Estas dos actitudes fueron lícitas, ¿no? Miguel Hernández, pues, iba de vez en cuando a esa sede llamado el Palacio de los Marqueses de Heredia Espínola, y iba, pues, sobre todo a coger el correo, a ver a gente de la suya, ¿no? Y en un momento determinado, pues hubo un enfrentamiento entre, pues como tenía que ocurrir al final de la guerra, ¿no? Después de tantas escenas duras vistas en el frente y vistas en otros lugares. Y bueno, eso fue un momento en el que la tensión saltó. María Teresa León le dio una bofetada a Miguel Hernández, y aquella historia que le dolió más a María Teresa, aquella bofetada, que yo creo que a Miguel, aquella historia pues tuvo mucho recorrido después, al acabar la guerra, y la forma de salir de España, y etcétera, etcétera, ¿no? María Teresa nunca dejó de recordar a Miguel Hernández, con muchas lágrimas en muchos momentos, y eso está ahí. Pero sí que fue un episodio violento, pues por dos maneras de entender cómo era la mujer antifascista. Fijaos que hubo una fiesta en la sede de intelectuales de Madrid. Miguel Hernández entró en un momento en que no tenía que haber entrado, estaban preparando una fiesta sobre la mujer antifascista. Miguel Hernández se enfadó con el carácter que tenía y empezó a decir palabrotas, yo creo que con toda la razón del mundo, porque él había visto a la auténtica mujer antifascista muriendo en los campos, enterrando a los maridos, a los hijos, a los padres, etcétera, y esa era la auténtica mujer luchadora, ¿no? Mientras que las que estaban allí en la fiesta que se iba a organizar, pues no eran para él representativas de la mujer antifascista, y se enfadó, dijo una palabrota. María Teresa se sintió aludida y fue la que le dio la bofetada, ¿no? Aquella historia que quedó ahí, y para, ya digo, para dolor de muchos, ¿no? Pero en fin, es un episodio que está ahí, que ha quedado, pero que por supuesto no tiene en ningún momento que empañar la vida de nadie, y sobre todo también la relación entre Federico y Miguel Hernández, que nunca cuajó y que fue difícil, ¿no? Fue difícil por actitudes, ¿no? Miguel siempre fue detrás como un perrillo, mientras que Lorca, de alguna manera, nunca aceptó a Miguel Hernández, no le entró bien desde el primer momento, y aquello también pues costó. No sé si hay alguna pregunta más, estoy mirando el chat. Eh, Estoy mirando más el WhatsApp que el chat porque me están entrando bastantes cosas. Ya he dicho la relación. Eh, en realidad, un lamento por no poder consumar la relación con Cegarra. Me están preguntando una cosa muy concreta, muy específica, ¿no? Eh, Tres cosas muy interesantes. Bueno, relacionar Los hijos de la piedra, que es una obra de mineros, con María Cegarra es posible, es posible. Conocían, María Cegarra pues era una poeta de la Unión, había escrito mucho sobre, era ingeniera química, es decir, conocía muy bien el mundo.
El paseo del que se enamoró de María Cegarra fue paseando por aquellos campos de la Unión también, aquellos campos oscuros y negros, y puede, pero no creo yo que tuviera mucho que ver María Cegarra o influir en su obra de teatro Los hijos de la piedra. La pregunta de si Miguel Hernández sería lo mismo sin la guerra civil, sin la guerra civil sería el mismo el poeta. Hombre, evidentemente no. Sin la guerra sacó lo mejor de Miguel Hernández, así de claro. También sirvió para que a Miguel Hernández se le enterrara de la historia, para que durante el franquismo no supiéramos quién era Miguel Hernández, y para que a Miguel Hernández revisaran y recuperaran sobre todo los extranjeros, los poetas, los investigadores franceses y los investigadores italianos, ¿no? que empezaron a investigarlo, y la gran hazaña de un señor llamado Joan Manuel Serrat, que hizo algo tan grande como en pleno franquismo todavía sacar un disco dedicado a Miguel Hernández. Pero es verdad que la guerra hizo que Miguel Hernández sacara eso que os he dicho antes, que lo convierte en uno de los poetas más, más esenciales del compromiso y del arte. Otra pregunta es la relación con Lorca y Miguel Hernández, ya lo he dicho. Había una alergia por parte de Lorca hacia Miguel Hernández, reconocida por todos los de la generación del 27, y que a Miguel Hernández le costó mucho, mucho disgusto en aquel Madrid de aquella época. Me preguntáis si se puede omitir al marcha en el recorrido de la vida de Miguel Hernández. No se puede omitir al marcha, ya lo sé, pero una hora es una hora. Os he dicho que Luis Almarcha, aquel sacerdote que conoció a Miguel cuando era casi un niño, que le dejó los primeros libros a Miguel Hernández de grandes poetas, aquella colección de clásicos Rivadeneira que Miguel Hernández sacaba de esa biblioteca de Luis Almarcha, aquello para Miguel Hernández fue muy importante. No tengo ninguna duda de que fue importante, pero también es verdad que, igual que Luis Almarcha fue como el omega de ese arranque de Miguel Hernández, de algún modo también Luis Almarcha fue el alfa de Miguel Hernández, también Luis Almarcha fue el omega. Que la Iglesia no tuviera nada que ver con el final de Miguel Hernández, yo creo que es negar la verdad, o negar parte de la verdad. Os voy a leer un fragmento rápido en el que no puedo dejar de hablar de Luis Almarcha, porque creo que pudo hacer mucho por Miguel Hernández, mucho. No cabe duda, y os lo leo literalmente lo que cuento en la biografía en la página 501. En la página 501 leo esto: no cabe duda de que tras la derrota republicana, la Iglesia Católica se alió con el Estado para articular una implacable represión contra los vencidos. Eso todos lo sabemos. Asimismo, es un hecho probado que fue cómplice también la Iglesia, y que en gran medida, con su elocuente silencio, eludiendo toda indulgencia y acallando la menor voz de protesta contra un régimen construido expresamente sobre la venganza de clase. Pero resulta que el sistema, que directa o indirectamente dictó sentencias de reclusión o de muerte contra hombres como Miguel Hernández, que sabéis que lo condenaron a muerte en enero del 1940, aunque luego, gracias a José María de Cosío y a otras personas, se le conmutó por la pena de 30 años y un día. Pero bueno, como a Miguel, leo otra vez este texto y no me quiero ir. Pero resulta que el sistema, que directa o indirectamente dictó sentencias de reclusión o de muerte contra hombres como Miguel Hernández, tenía el rostro, los apellidos, el nombre y las manos manchadas de numerosos oligarcas y caciques eclesiásticos. Así de claro. Si no culpables, al menos fueron responsables de aquel ensañamiento, del largo y vergonzante revanchismo, del mutismo, cómplice, o del cobarde cinismo con que se organizó la represión. Y cuesta mucho librar de esa sospecha a quien fuera obispo de León, a Luis Almarcha, y a cuantos sobraron en su nombre en aquella prisión de Alicante, contra un poeta que, más allá de su talento o de su grandeza moral, era para ellos, como apunta el propio Antonio Muñoz Molina, el retrato robot del vencido, el enemigo perfecto. A Miguel Hernández lo tenían como un pájaro en la jaula, y era el momento de la venganza, y eso es a fin de cuentas lo que pasó. Y hay pruebas y hay testimonios que nos han recordado cómo Miguel Hernández no cayó en ningún chantaje. El único chantaje que aceptó fue casarse con su mujer por la Iglesia a comienzos de marzo de 1942, para que tuviera derechos legales sobre él, y murió, como todos sabemos,
apenas 20 días después de casarse, en aquella camilla en la que tenía una cánula que le estaba drenando el pulmón y por el que caía casi 1 litro de pus a la hora, ¿no? Esa barbaridad era lo que vivió Miguel Hernández en su matrimonio legal católico con Josefina Manresa. Me preguntan también que si había celos entre Lorca y Miguel Hernández. No, Lorca estaba por encima de todo eso. Lorca era un poeta ya muy consagrado. Sencillamente era una alergia a ese muchacho que venía de un mundo rural y también habían tenido sus malentendidos por carta años atrás. No vamos a pensar en eso. Lorca estaba en ese momento de gloria absoluta cuando conoce a Miguel Hernández, de verdad, cuando se conocen en el año 35 y se ven a diario o con cierta frecuencia. Ese Lorca ya estaba encumbrado, era el gran dramaturgo que había triunfado en Sudamérica y al que le quedaba 1 año para morir. También es duro, pero esto era lo que había aquí. Más preguntas. ¿Por qué razón la imagen más frecuente que se tiene de Miguel Hernández es la del hombre pobre, cabrero, sin estudios? Bueno, pues y autodidacta, porque es la que se nos ha vendido desde la infancia, porque es una imagen que a todos les llegó en primer lugar sin indagar y sin investigar. Era la que también, de alguna manera, el propio Miguel Hernández había propagado en su juventud para darse a conocer, ¿no? Hombre, Miguel Hernández pasó hambre cuando se fue a Madrid al principio, porque los recursos y las ayudas económicas de los amigos daban para lo que daban, y su padre, por supuesto, por ahí no le iba a ayudar. Su madre hacía lo que podía. Y, hombre, pasar hambre en Madrid si no tienes tan tirado de la pensión porque no has pagado, etcétera, es muy normal. Pero Miguel Hernández no conoció lo que es la pobreza en sí, no la conoció, ¿no? Eso está muy claro. Y ese tópico es el que hay que destruir. Por eso esta charla se ha titulado, se ha llamado de alguna manera mito y verdad o realidad de un poeta, ¿no? Porque el mito que se nos vendió era ese. Hombre, yo recuerdo que cuando publiqué la primera edición de la biografía de Miguel Hernández en el año 2002, pues muchos profesores de literatura me han dicho, oye, me ha roto los apuntes, tengo ahora que cambiar los apuntes, El rayo que no cesa, que era un libro íntegramente dedicado a Josefina Manresa, pues ahora resulta que hay 3 mujeres en el libro y fundamentalmente una, Maruja Mayo. Bueno, pues claro, para eso está la historia, ¿no? Para tener las ventanas y las puertas abiertas a nuevas investigaciones y a nuevas visiones. Pero todo eso lo que hace es humanizar más al poeta, más, acabar con esas viejas leyendas que lo que único que hacen es convertir a un poeta en una estatua de piedra. Y un poeta era de carne y hueso, y Miguel Hernández sufrió y vivió intensamente la vida. Y eso es lo que tenemos que ver. La relación con Vicente Alexandre es la última pregunta que tengo aquí anotada. Bueno, fundamental. Vicente Alexandre fue el mejor amigo que tuvo Miguel Hernández en vida. El que le acogió como el muchacho encantador que venía a su casa aquel año 35. Sabéis que Vicente Alexandre era el eterno enfermo de la generación del 27. Se pasó la vida enfermo, todos cuidándolo mucho, y fue quien más duró, ¿no? Murió ya muy avanzados los años 80, ¿no? Quiero decir que Alexandre fue un poeta que desde el primer momento acogió a Miguel Hernández y dijo que era su hermano pequeño. Cuando murió Miguel Hernández, durante muchos años, Vicente Alexandre le pasó dinero a su viuda y a su hijo para que vivieran. Vivieron gracias a la ayuda constante, absoluta de Alexandre. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Nunca le falló, nunca le falló. Y ese acercamiento entre los dos fue fundamental, clave. Hay un detalle curioso. Cuando se casó Josefina Manresa con Miguel por lo civil en el año 37, en plena guerra, el único regalo que recibió Miguel fue un reloj de oro que le regaló Vicente Alexandre. Bueno, pues desgraciadamente, y me sabe mal decir esto, ese reloj de oro le costó la muerte a Miguel Hernández. O por lo menos le costó la cárcel. Le costó que lo cogieran cuando estaba saliendo ya. Había pasado la frontera, había salido de España al acabar la guerra, quería llegar a Lisboa para poder allí esperar a Josefina y al niño para irse posiblemente a Chile con Pablo Neruda. Y justamente cuando allí había pasado la frontera, que era lo más difícil, estaba en Portugal, en tierras portuguesas, estaba hecho un asco físicamente, tenía la ropa destrozada y lo único de valor que llevaba era un traje y el reloj de oro de Vicente Alexandre. Y lo tuvo que vender para poder comer y para poder llegar a Lisboa. Y el hombre, el portugués, que se lo compró en Moura, en este pueblo portugués, después de haberle dado un dinero, se arrepintió, pensó que aquel era un ladrón, lo denunció a la policía salazarista y lo cogieron por ladrón y por aquel reloj. Miguel Hernández
consiguió contactar con Alexandre, le envió por correo la factura del reloj, pero bueno, ya estaba en España, en Rosal de la Frontera, ya los encargados, los guardias españoles le habían hecho ya la, la tortura de vida en aquel momento y de vida indebida, claro, hasta orinar sangre, y allí es cuando descubrieron que era Miguel Hernández y que no era un simple ladronzuelo que habían pillado en Portugal. Y bueno, siempre se ha dicho que aquel reloj y aquel dinero que le dieron por el reloj le costó que lo capturaran, ¿no? Y es una desgracia que Vicente Alexandre también, el pobre, recordó durante muchísimo tiempo con muchísima tristeza. Bueno, yo creo que nos hemos ido un poco de tiempo. Son las 8:22. Estoy encantado, de verdad. No, no os veo las caras, pero he leído todo lo que me vais poniendo y estoy encantado. Yo creo que lo podemos dejar aquí, si os parece. ¿Eh? Nos podemos encontrar en cualquier momento. La vida da para mucho. Estamos a punto ya de salir de esto y de poder vernos. Y os agradezco muchísimo la presencia. La he sentido, la he intuido y gracias a este chat y muchos factores que tenemos, pues nos ha servido para acercarnos. Por lo menos he intentado que conozcáis a un poeta que conocemos por algunos poemas sueltos que hemos oído, que nos han dicho, poemas que nos han pasado a través del tiempo, que hemos oído cantados por tantos, ¿no? Pero había que conocer al poeta y por lo menos lo he intentado, que supiéramos quién era Miguel Hernández y por qué merece tener un lugar en la historia de la literatura. Bueno, yo creo que nos podemos despedir aquí. ¿Os parece? Pues nada, un saludo a todos y nos vemos, espero veros físicamente dentro de poco. Un abrazo. Muchas gracias.